el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh. Oh, oh. Vamos. Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey, sobrenatural es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor, y no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. Oh, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah. Oh, perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre más grande que Jesús, el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, no hay otro nombre. Oh, Muy buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están todos ustedes? Espero que cada uno se encuentre muy bien, sea el lugar donde se encuentren. Nosotros le damos la bienvenida a la reunión de este día miércoles y estamos muy contentos porque ya nos imaginamos que ya saben las buenas noticias. Viña del Mar desde mañana
jueves avanza fase 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos reunirnos ya en la iglesia local. Aún no hemos dado las indicaciones ni el día que vamos a comenzar, pero estén atentos para la reunión de este día domingo, porque allí vamos a dar toda la información del día, la hora, los nuevos protocolos. Estamos esperando el nuevo anuncio, las nuevas modificaciones del plan paso a paso que serán dadas el día de mañana. Entonces, después de eso, vamos a dejar ya todo estipulado de cuándo y cómo van a ser las reuniones en la iglesia ya local. Así que estamos felices, muy contentos. No sabemos cuánto va a durar esta semana, ¿cierto? Puede que sea un mes o más, si Dios lo permite, pero el tiempo que sea, vamos a congregarnos en la iglesia local y vamos a disfrutar esta instancia. Así que le invitamos a que se preparen también, a que seamos responsables con las medidas y las indicaciones que vamos a entregar para que podamos congregarnos sin ningún problema. Así es, estamos muy contentos ya de poder volver a vernos las caras físicamente aquí en el templo. Los chicos del coro están pero expectantes, estamos felices, gozosos. No se imaginan la felicidad que tiene el pastor Marcos de que Viña del Mar pueda avanzar a fase 3, a esta fase de preparación. Así que atentos a las redes sociales. Y les damos la bienvenida a todos los que se están sumando a la transmisión de este día miércoles. Queremos iniciar con todos, queremos iniciar dándole la gloria a quien se la merece, a nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y quiero que pueda orar con nosotros para que nos presentemos ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia, y prepare su corazón, porque hoy sin duda alguna Dios le hablará, porque cuando la palabra se expone es como que Dios estuviera hablándole a su vida directamente. Y también prepare estos minutos porque los chicos del coro vienen con todo. Así que adore ahí en su hogar con plena libertad y confianza. Y decimos, Padre, nos dirigimos ante tu presencia. Te damos gracias por este día, Señor, miércoles 7 de julio, donde nos podemos reunir desde nuestros hogares. Y gracias, Señor, porque creemos que ya son los últimos días de reuniones virtuales, porque queremos volver al templo, queremos volver a tener comunidad con los santos, como dice, Señor, el salmista: cómo desea mi alma estar en los atrios de mi Dios. Prefiero ser un pajarito que tiene su nido, Señor, cerca del tabernáculo, que vivir, Señor, 1000 días lejos del templo. Así, Señor, arde nuestro corazón para volver a reunirnos aquí, para volver a congregarnos físicamente. Protégenos, Señor, permite en tu soberanía que sigan a la baja, Señor, los contagios, que podamos ya estar en la última fase de esta pandemia y que nos podamos reunir con completa libertad. Chile, especialmente en esta época, necesita de la iglesia, aunque ellos no crean eso, pero sin duda alguna nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo, y nunca alumbramos más que cuando estamos reunidos, que cuando estamos todos juntos. Recibe toda la gloria, háblanos a nuestro corazón, y te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invitamos a adorar el nombre del Señor junto al equipo de adoración. Dios es
casa. Jesucristo, Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Y hay poder para vencer. Así es, hermano. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es donde hay poder. Solamente en su nombre es donde hay salvación. Y es por eso que vamos a seguir exaltando su nombre. Es por eso que vamos a levantar nuestra voz, a darle con todo el ánimo que tengamos, el ánimo que nos quede después de un largo día de trabajo. Pero sabemos que el Señor renueva nuestras fuerzas. Amén. Así que vamos a adorar su nombre y vamos a levantarle en alto. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Gracias, Padre, por esta libertad. Gracias por tu amor inmerecido, por ese amor que derramaste un día en una cruz. Dale gracias al Señor, hermano, porque un día, por ese sacrificio, hoy podemos decir que estamos aquí gracias a Él. Si no fuera por Él, imagínense dónde estaríamos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Tus misericordias se han renovado cada mañana, Señor. Y no importa la situación que estemos viviendo, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay muchas dudas. El mundo está angustiado, Señor. Pero cuando el mundo está angustiado, tus hijos podemos decir que tenemos paz, que tenemos serenidad, que tenemos gozo, porque tú habitas en nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tus misericordias, porque a pesar de lo malo, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la tristeza, a pesar de la angustia, tú sigues siendo el mismo de ayer. Tú nunca has cambiado y nunca vas a cambiar, Señor. Gracias porque podemos adorarte y decir que nuestro Dios nunca nos va a fallar, su amor nunca va a fallar. Es por eso que adoramos en esta hora tu nombre, es por eso que recordamos tu sacrificio, es por eso que volvemos nuestra mirada a la cruz y te cantamos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, solo tú eres digno, Señor. Vamos a adorar el nombre de Jesús, a exaltarle por lo que Él es. Unigénito
Señor, eres exaltado en esta tarde, eres bendecido, Señor. Nuestras bocas se llenan de alabanza delante de ti, nuestros corazones están llenos, Señor, de gratitud. Hemos experimentado tu presencia, hemos disfrutado este tiempo de adoración, Señor. Padre, realmente hemos estrujado la reunión, Padre, le hemos sacado el provecho suficiente para nuestra edificación. Hoy queremos sentarnos a escuchar tu palabra, queremos ser ministrados a través de estas verdades que expositivamente hemos estado predicando en esta semana y en estos meses. Señor, prepara nuestro corazón, prepara la mente y el corazón de todos nuestros hermanos que están reunidos, de toda nuestra gran comunidad cristiana de Viña del Mar, Señor, y que juntos podamos ir creciendo, alimentándonos y estableciendo fundamentos doctrinales en nuestra forma de pensar. Porque hemos creído, Señor, que cuando nuestra mente se renueva, nuestro estilo de vida cambia. Permite, Dios, que todos aquellos quienes están conectados, están viendo y escuchando esta reunión, sean impactados y sean bendecidos. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Cómo están, hermanos? Me alegro de ver, de contemplar por la fe esto. Usted sabe que caminamos por fe, pues yo puedo ver una gran audiencia ahí detrás de aquellos televisores o detrás de aquellos celulares, ¿no es cierto?, inteligentes, viendo este tiempo de adoración, tiempo de alabanza y también ahora el tiempo de la palabra. Siempre ha marcado ese concepto, tiempo. Desde la mañana tenemos tiempo de oración, luego a las 11 de la mañana en la radio tenemos un tiempo de matinal, tiempo de la palabra, tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1, cada cosa tiene su tiempo debajo del sol y cada cosa tiene su hora. Todo tiene su tiempo debajo del sol y cada cosa tiene su hora. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de juntar piedras, tiempos de esparcir piedras, ¿no es cierto? Y bueno, todo tiene su tiempo. Y hoy Dios nos da la bendición de sentarnos, de abrir nuestro espectro, estar expectante. Yo una vez explicaba que este término, estar a la expectativa, significa tener curiosidad de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios puede hacer. Así que yo estoy muy expectante de lo que Dios nos enseñará a través de estas preciosas verdades que hemos estado predicando expositivamente de las pastorales. Diga conmigo, pastorales. Eso es muy importante. Pastor, ¿a qué se refiere con ese término pastoral? Nos referimos a 3 libros específicamente que el apóstol Pablo escribió personalmente desde un corazón de un pastor hacia sus líderes, que es Primera y Segunda de Timoteo, y el tercer libro es Tito. Así es que estamos bendecidos, estamos contentos, también tenemos un Tito por ahí que toca el teclado, así es que es una bendición de poder aprender juntos y poder ser edificados en esta común fe que es Jesucristo el Señor. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí, Primera de Pedro. Vamos a seguir desarrollando este interesante tema con respecto a la apostasía. Vamos a seguir hablando con respecto a este tema. No es muy bonito el tema, pero es necesario. ¿Por qué, pastor, es importante y es necesario estos temas? Porque a través de estas verdades vamos a desarrollar el discernimiento. Yo siempre digo esto, hermano, en toda mi vida de cristiano he entendido que el discernimiento viene a través de 2 maneras a la vida del creyente. Número 1, es un don espiritual. Y ahí no tenemos nada que hacer porque Dios lo da a quien Él quiere. Él es soberano para derramar los dones del Espíritu. Y uno de ellos es el don de discernimiento, el discernir de qué espíritu son, el discernir, el mirar más allá de las apariencias. Mirar realmente el contenido, el verdadero sentir y el pensamiento que tiene la gente. Sin lugar a duda, ese es un don soberano y Dios lo da a quien Él quiere. Y eso no se aprende, eso tampoco uno va al seminario o a algún instituto bíblico a aprender eso. No, eso es algo sobrenatural. Ahora, la segunda manera en la cual nosotros también podemos desarrollar nuestro discernimiento es conociendo las verdades de la Biblia. Porque mientras más conozco el contenido y conozco y me familiarizo y tengo un vínculo estrecho con estas preciosas verdades, entonces también mi
capacidad de elegir, de discernir, de examinar también va a ir creciendo. ¿De dónde yo puedo sacar ese sustento bíblico? Allá en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 11, cuando el apóstol comienza a escribir a esta joven iglesia de los hebreos, que eran prácticamente de una cultura judía, que se habían convertido al cristianismo, a esta nueva fe en el Mesías, el escritor decía, mire, acerca de esto tengo mucho que decir, decía, pero difícil de explicar. Eran un poquito flojos los hermanos de los hebreos, tenían a lo mejor una apariencia de madurez, pero por dentro eran niños chicos. Y el escritor les dijo, acerca de esto tengo mucho que decir, pero difícil de explicar, porque habéis sido hechos tardos para oír, porque después de tanto tiempo deberían de ustedes ser maestros y no niños. Lamentablemente ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Y dice el texto claramente, y aquellos que se ejercitan en la verdad de Dios, en la palabra, en una doctrina profunda en Dios, entonces dice que van a ejercitar, gimnasio. Ese término ejercitar viene de un término griego gimnasio, de ahí se deriva el término gimnasio, los locales donde la gente va a hacer sus ejercicios, que hoy están todos cerrados en realidad entre paréntesis. Pero el término gimnasia está relacionado con el ejercicio, con ejercitarnos, ojo, en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitarnos en el discernimiento. Y hacia allá queremos apuntar con estos temas de las pastorales. Discernir, analizar, probar todas las cosas. Juan dice, prueben los espíritus si son de Dios o no, porque muchos espíritus falsos han salido por el mundo. Por eso hay que probar. Este término significa analizar, incluso juzgar las cosas que escuchamos. Analizar plenamente si cuadra o no cuadra con las Escrituras. Así es que hoy día viene bien entusiasmado. No sé si se me fue el frío, pero tengo las manos ardientes. Quiero tocar a alguien para orar. Bien, ok, yo creo, mejor sujetémonos allá en 1 de Pedro, capítulo 4, vamos a leer del verso 2 al verso 5. La Escritura dice, Pablo le escribe a su joven pastor en la fe, Timoteo, y le dice, hablando de las características de estos proponentes de la apostasía, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo, y aquí Pablo comienza a argumentar que todo lo que Dios creó es bueno, y Pablo argumenta y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y las oraciones son santificados. Amén. He titulado esta porción que voy a predicar, los promotores de la apostasía. Así quiero titular el tema de hoy, los promotores, aquellos que le hacen propaganda a sus conceptos cerrados, los promotores de la apostasía. Como nota introductora, estuvimos hablando en los mensajes anteriores de tres cosas muy importantes. Número uno, la certidumbre de la apostasía. Cuando Pedro dice, algunos apostatarán. O sea, esto va a ocurrir. Es algo que va a suceder. Número uno, la certidumbre de la apostasía. Número dos, el carácter previsible de la apostasía. O sea, el Espíritu Santo dice claramente. Número tres, la cronología de la apostasía. Esto sucederá en los últimos tiempos o en los tiempos postreros. Número 4, el origen de la apostasía, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esa es la fuente de las falsas doctrinas. Hoy queremos hablar ahora de los promotores. Estuvimos hablando de la certidumbre, estuvimos hablando del carácter de la apostasía, de la cronología de la apostasía, del origen de la apostasía, de la fuente de la apostasía. Hoy queremos hablar de los promotores de esta apostasía. Habíamos definido este término apostasía, que es abandonar, es separarse de la fe original. Eso como nota al pie de la página para tenerlo también presente de qué estamos hablando. Y Pablo comienza a seguir con estas características y hablando de los promotores de la apostasía, que eran los falsos maestros, dice
que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice el versículo 2. 3 cosas los caracterizan a estos falsos promotores. 1, no son los que aparentan ser, o sea, fingen una espiritualidad, fingen un porte espiritual de liderazgo. Ellos creen que tienen prácticamente un porte piadoso, una vida consagrada, entre comillas, al servicio de Dios. Pero también en esta misma carta, más adelante vamos a analizar que estos mismos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ellos aparentan ser muy respetados, muy estudiosos, con un amplio conocimiento de los misterios de la vida, prácticamente filósofos. Ellos tienen esta apariencia piadosa, pero en la realidad niegan y están en contra de las verdades de Cristo y de su evangelio. Número 2, lo que enseñan es falso. Y número 3, sus propias conciencias están endurecidas. Algunos hablan, están ¿de callo? ¿Cómo se podría decir? Muchas gracias. O cauterizada, pero eso está relacionado con un callo, con una dureza. Ojo con eso, ¿ya? Con una dureza. Dejémoslo así mejor, una dureza. Ok. Muy bien, entonces estas conciencias de estos líderes están endurecidos, ¿ya? Y son insensibles. Yo creo que todos los que estamos aquí más de alguna vez nos hemos hecho, y los que me están mirando en sus casas, nos hemos hecho alguna herida profunda, que con el tiempo comienza, ¿no es cierto?, ya a cicatrizar. Cuando aparece la cicatriz, o mejor dicho, cuando aparece la costra, ¿ya? Uno se toca la costra y prácticamente uno no siente la piel, como que está endurecido. Es insensible la herida cuando uno tiene la costra de la herida. Así es lo que se nos está enseñando, es la metáfora que Pablo utiliza para hablar de esta gente insensible, esta gente que no tiene ninguna sensibilidad espiritual de parte de Dios. Están totalmente endurecidos, están totalmente insensibles a lo que Dios les está advirtiendo. Ahora, cuando la Escritura dice que tendrán cauterizada la conciencia, bueno, la conciencia, entendemos nosotros la conciencia como la facultad que confirma o condena una conducta. Esa es la conciencia. La conciencia es la facultad psicológica que afirma o condena una conducta. Está relacionado con lo moral. Podríamos decir, utilizando también una metáfora, es como nuestra conciencia que tienen todos los seres humanos, es como el tribunal de justicia. Esa es nuestra conciencia, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la conciencia es la facultad que confirma o condena una acción. Es la sensibilidad, la conciencia es la sensibilidad a lo bueno o a lo malo, lo que controla nuestras conductas. Esa es la conciencia. Incluso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 habla que aún los paganos, aquellos que nunca recibieron la ley como la nación de Israel, que sistemáticamente Dios les entregó el decálogo, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los paganos, los que nunca supieron de Dios, dice la Escritura que Dios escribió estas mismas leyes en sus conciencias. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 14. Siempre surge la pregunta, pastor, ¿cómo se salvará aquella gente que nunca escuchó el Evangelio? Aquellas civilizaciones que vivieron antes de Cristo, ¿cómo ellos experimentarán la salvación? Bueno, yo creo que en cierto aspecto esta lectura que vamos a leer responde a esa pregunta. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, nuestra nueva traducción viviente dice, aún los gentiles, dice Pablo, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, ellos nunca la conocieron, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. O sea, vuelvo a reiterar, todos los seres humanos, por muy primitivos que sean, en la historia de la humanidad, Dios estableció
esta conciencia, este enfoque psicológico de todo ser humano. Cuando nosotros estudiamos la antropología, entendemos que todo ser humano tiene una esencia espiritual que algunos le llaman conciencia. Ya algunos le llaman, bueno, después ya de Sigmund Freud, él dividió la conciencia en el inconsciente, en el subconsciente, ¿no es cierto? Y en el marido de la casa, el inconsciente. No, ese es otro tema. Entonces, estableciendo esta verdad, nuestra conciencia es como el tribunal de justicia. A través de esa conciencia que la tenemos despierta, nos acusa. Yo diría, desde mi punto de vista, es como una alarma, una luz rojita, que cuando vamos a hacer algo equivocado, nuestra conciencia comienza, ¿no es cierto?, a encenderse esa alarma, y comienza, ¿no es cierto?, a iluminarse con un color rojo y nos damos cuenta que estamos en una zona de peligros. Entonces, esa conciencia es aquel perrito, no sé si usted alguna vez le ha pasado, esto también lo he contado muchas veces, es como aquel perrito que cuando uno anda buscando una dirección y está todo en silencio y de repente aparece y uno se asusta, y un perrito chiquitito así, y uno se asusta. ¿Por qué? Porque apareció de improviso. Esa es nuestra conciencia. Nos acusa o nos advierte cuando estamos metiéndonos en un ambiente peligroso. Lamentablemente, algunos tomaron una escopeta y ¡pam!, mataron al perrito. No hay ni una conciencia. Es gente que prácticamente son insensibles, ¿no es cierto? Y tienen su conciencia endurecida. Pablo mira a su conciencia como un hombre de Dios, como una alarma divina que se enciende cuando él se encuentra en un terreno peligroso. Hebreos capítulo 24, Pablo expone así su propia experiencia con su conciencia. Dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Yo creo que no hay mayor tranquilidad en la vida que tener una limpia conciencia y una conciencia tranquila. Cuando la gente hace las cosas mal, cuando la gente engaña al prójimo, cuando la gente utiliza malos métodos para sacar provecho de algo, yo creo que es muy difícil que esa persona duerma tranquilo por la noche, porque su conciencia no los deja dormir. Por eso es muy importante mantener una conciencia activa, una conciencia despierta. Y Pablo decía: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Wow, que Dios nos dé también esa capacidad de mantener una limpia conciencia, que nuestra conciencia siempre esté conectada con el Espíritu Santo y que esa conciencia sea mantenida viva, ¿no es cierto?, activa a través del conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente estos falsos maestros que Pablo comienza, ¿no es cierto?, a denunciar, lamentablemente estos falsos maestros tenían cauterizada su conciencia, o sea, endurecida e insensible. No sentían ningún tipo de culpabilidad ni remordimiento al presentar sus falsas doctrinas a la gente. Prácticamente no tenían ningún tipo de remordimiento. Ahora, dice la Escritura que estas falsas doctrinas, las cuales ellos enseñaban abiertamente y sin ningún tipo de remordimiento, prohibirán casarse. ¿Qué quiso decir Pablo con esa idea, con esas palabras? Prohibirán casarse del versículo 3, la primera parte del versículo 3. Bueno, nosotros nos podemos hacer la pregunta que no hay nada de malo en mantenerse soltero. No es ningún pecado no estar emparejado, de no estar no experimentar o practicar el matrimonio, por así decirlo. No hay nada de malo en permanecer soltero. Y tal estado pudiera ayudar al servicio espiritual en tiempos de persecución, porque hay mucha más libertad y no hay tantas preocupaciones. Incluso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7, versos 25 al 28, luego el 32 al 34. Vamos a leer todos estos versículos para entender esto, en qué contexto el apóstol Pablo está recomendando en cierto aspecto, en ciertas circunstancias, permanecer como él, permanecer, ¿no es cierto?,
digamos, solo o soltero, dice Pablo ahora con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado: para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Mira el nivel que Pablo reconoce. En realidad él no ha recibido ningún mandamiento directo, no hay ninguna revelación directa de Dios en este asunto para Pablo. Pero, dice Pablo, el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza. O sea, aún mi consejo puede ayudar en algo, dice el apóstol Pablo, que les tramitaré a ustedes debido a la crisis actual. Este es el contexto, debido a la crisis actual. ¿Cuál es la crisis actual? 1 Corintios, un tiempo de persecución, muchos cristianos, ¿no es cierto?, estaban siendo perseguidos. Pablo dice: debido a esta crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio, vive con ella, mantén tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte, pero si te casas, no es pecado. Y si un joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, dice Pablo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradar a Él, cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos, dice el apóstol Pablo. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en su espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Pastor, ¿por qué no lo predicó antes? No, al contrario. Yo creo que es una bendición estar casado y también, si Dios nos llamó en cierto aspecto a permanecer soltero, bueno, siempre busquemos la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, entonces no hay ningún pecado estar soltero, lo que estamos diciendo. Este texto que hemos leído honra a los que Dios destina para ser solteros, ¿ya? Ahora, en el aspecto del comer, tampoco ayunar es malo y hemos aprendido que el ayunar es abstenerse de alimento. Tampoco el ayunar es malo, es algo muy bueno que debe ser acompañado con la oración. ¿Se acuerda cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y Jesús les dijo, bueno, por vuestra dureza de corazón, porque este género no sale sino con oración y ayuno? Muy bien, o sea, el mantener soltero no es ningún pecado, el ayunar tampoco es pecado. Entonces, pastor, ¿cuál es el problema de estos falsos maestros que estaban prohibiendo casarse y estaban diciendo que ciertos alimentos no debían de comer? Bueno, el engaño está en ver estas cosas como esenciales para la salvación. O sea, si tú te mantienes limpio de mente y de cuerpo y no te casas, entonces tú tendrás un nivel de ascenso espiritual y vas a ser salvo. O sea, el utilizar este tipo de cosas para alcanzar un estado salvífico es una falsa enseñanza, prácticamente es una herejía, porque nosotros hemos aprendido que la doctrina, digamos, evangélica, bíblica, escritural, es que la salvación no es por obras. La salvación no está relacionada con ninguna cosa que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación. No, porque ya Dios la hizo en Cristo en favor de nosotros los pecadores. Simplemente nosotros hemos recibido a través de la fe esa maravillosa salvación. Si alguien nos viene diciendo, mira, tienes que estar soltero, no tienes que casarte, no tienes que de aquí en adelante no tienes que tener ninguna relación sexual porque eso va a manchar tu cuerpo, eso va a ensuciar tu comunión con Dios. Si eso la gente lo establece como una, digamos, como una garantía para alcanzar la salvación, estamos frente a gente que está enseñando una herejía. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Por tanto, la idea de establecer medios humanos para la salvación es un distintivo de toda religión falsa.
Si usted a lo mejor vino de una religión, la cual también yo participé cuando era niño, que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que guardar los sacramentos, hay que hacer ciertas mandas, hay que hacer ciertas cosas para poder, en cierto aspecto, llamar la atención de ese Dios lejano, de ese Dios que está solamente metido en las catedrales, es porque nos están enseñando algo totalmente equivocado y algo totalmente falso. O sea, yo no puedo llamarle la atención a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que en nuestro pecado estamos muertos. Somos un verdadero cadáver ante los ojos de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa libremente en su gracia y Él escoge a quien Él quiere escoger. Por eso Romanos 8 Pablo dice, esto no es de aquel que quiere, esto no es de aquel que corre, sino que todo esto depende de Dios que tiene misericordia. Y nosotros los que estamos aquí y los que están en casa y los que han sido salvados por la gracia de Dios tienen que tener una profunda agradecimiento, ¿no es cierto? Tienen que estar muy bendecidos el poder ser favorecidos en la salvación de parte de Dios. Recuerde lo que Pablo dice a los tesalonicenses, que no es de todos la fe. ¿Qué quiso decir Pablo con ese término? No es de todos la fe, es porque no todos van a ser salvos. Serán salvos lo que Dios predestinó desde la eternidad para que tengan un encuentro con Cristo. Bendito sea el Señor. Muy bien, entonces, la enseñanza de que el negarse a sí mismo en lo físico era esencial para la genuina espiritualidad, eso era característica del segundo siglo antes de Cristo, de un grupo de judíos llamado esenios. Los esenios era un grupo que vivía en las catacumbas, en los cerros. Algunos han denominado que este grupo fue los que escribieron la versión del Antiguo Testamento y las escondieron en las cuevas del Qumran, que en la década del 40, en el siglo XX, en la década del 40, a un pastor se le escapó un cabrito y justo este cabrito se metió a esas cuevas. Y así en forma accidental, entre comillas accidental, porque creemos que en los planes y en los propósitos de Dios no existen los accidentes, existen los planes de Dios. Encontraron unas tremendas tinajas de gredas y dentro habían rollos. Y fue el gran descubrimiento del siglo XX con respecto a estas escrituras sagradas del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el gran desafío de los eruditos, de aquellos que estudian las escrituras en los lenguajes antiguos, de comparar el Antiguo Testamento con nuestra versión que tenemos hoy de la Biblia? Y sabe, fue tan extraordinario, quedaron tan asombrados, hermanos, que después de 2000 años el contenido del Antiguo Testamento con el que tenemos hoy en la Biblia es prácticamente igual. Siempre existen ciertas variantes textuales, pero son las mínimas, las cuales no están ninguna doctrina esencial comprometida con esas variantes. Simplemente faltó una coma o simplemente faltó una letra, pero las grandes doctrinas esenciales del cristianismo no están sujetos a cuestionamientos, simplemente las variantes son mínimas. Pero bendecimos al Señor que el 95% de esos escritos que fueron encontrados en las cuevas del Qumran es prácticamente la Biblia del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Tenemos, en otras palabras, una tremenda confianza que la Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Hay ciertas sectas, lamentablemente, ciertas herejías y ciertas enseñanzas que en el siglo XVIII, siglo XIX se levantaron. Por ahí un Joseph Smith diciendo de que el cristianismo original del primer siglo se perdió. Porque todas las versiones que se escribieron después de los originales, todas las versiones y las copias perdieron la esencia del cristianismo. Por tanto, el cuento era de que apareció un ángel Moroni y les vino a decir: yo te voy a enseñar el verdadero evangelio, el otro evangelio, el cual nos va y te va a indicar cuál fue la verdadera enseñanza que predicó Cristo. Porque las denominaciones y la historia de la iglesia corrompieron originalmente el contenido del evangelio. Claro, con una propuesta así, prácticamente el tipo adoptó ese enfoque y al final se fundó una de las grandes sectas americanas, por así decirlo, que es la iglesia mormona, la que nosotros hoy conocemos.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos entender un poquito con respecto a estos grandes descubrimientos de las copias, de los fragmentos. Incluso han aparecido varios evangelios apócrifos, ya que prácticamente son pseudos, son falsos evangelios, copias mal hechas, las cuales la han comparado con los escritos originales y no tiene ningún acuerdo con respecto a las grandes doctrinas del cristianismo. Muy bien. Entre paréntesis, esos son los esenios, ¿ya? Ese es el gran aporte que hicieron los esenios en el segundo siglo antes de Cristo, una secta judía, ¿ya? Que practicaban el ascetismo. ¿Qué significa el ascetismo? Practicaban el separarse de la sociedad, vivir prácticamente en lugares apartados, el no tener ningún contacto con las cuestiones del mundo, con las cuestiones materiales. Porque ellos pensaban de que todo lo físico era pecaminoso, por tanto había que mortificar el cuerpo, había que golpearse, había que lacerarse el cuerpo para poder sacar la luz de la deidad que uno tiene y pueda ascender a un nivel superior. Por tanto había que maltratar el cuerpo físico. Para este concepto asceta, el cuerpo físico era pecaminoso. Entonces, Pablo dice, es muy probable que esta influencia pudo haber estado en los judíos del primer siglo, en los tiempos de Pablo, y esta influencia pudo haber entrado a la iglesia de Éfeso. Por eso muchos de estos falsos maestros prohibían casarse, porque para ellos era pecaminoso lo que era la relación sexual. Otra influencia posible, el prohibir casarse, que Pablo estableció como una herejía, la prohibición, el casarse. Es muy probable que el dualismo filosófico que caracteriza mucho a la filosofía griega del primer siglo, era muy probable que también estaba creciendo dentro de los falsos maestros en la iglesia del primer siglo. Esta filosofía griega que apuntaba que también todo lo material era malo y lo espiritual era bueno. Posteriormente, este pensamiento filosófico griego produjo la herejía del segundo y tercer siglo de la historia de la iglesia como el pensamiento, el gnosticismo o los gnósticos del segundo siglo, lo cual Juan prácticamente luchó contra ese pensamiento que recién estaba naciendo en el primer siglo. ¿Se acuerda cuando Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice Juan, prueben los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos cristos han salido por el mundo y todo aquel que confiesa que Jesús no vino en carne no es de Dios? ¿Por qué? Porque para ellos la carne era algo pecaminoso y era una abominación de que Dios se hiciera carne. Entonces ese concepto, Juan, el apóstol, comenzó a contrarrestar esta influencia gnóstica. Luego Pablo dice, pero Dios creó para que con acciones de gracia participemos de ello, dice Pablo, los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toman con acciones de gracia. Porque por la palabra y por las oraciones es santificado. Bien, vamos a dejar hasta aquí el tema. Solamente pudimos hablar del versículo 2. Si Dios así lo permite, el próximo viernes vamos a ir con el argumento que Pablo utiliza para echar abajo esta herejía que no había que casarse y que había que prohibir ciertos alimentos para tener una espiritualidad mucho más profunda. Así que con la ayuda del Señor va a estar muy interesante. Les invitamos para el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Oremos al Señor, yo quiero que usted incline su rostro, vamos a decir, Padre, qué bueno, Señor, que nos enseñen tu palabra, qué bueno es venir a la iglesia, no a que nos entretengan, qué bueno es venir a una iglesia donde nos enseñen la Biblia, donde nos hablen de Dios, donde nos enseñen la fe, la esperanza, donde nos enseñen a amar, donde nos enseñen también a cuidar nuestro corazón y a renovar nuestros pensamientos a través del estudio sistemático de tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, por todos aquellos que tienen hambre y sed de ti. Siempre he aprendido que el único terreno en que el diablo se moverá en nosotros es el terreno de la ignorancia. Satanás va a hacer de las suyas
Mientras más ignoramos tu palabra, el enemigo tendrá más poder y más autoridad de engañarnos. Mientras más conocemos las verdades bíblicas, como los cristianos de Berea, que todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así, lo que Pablo les predicaba, Señor, anhelamos alcanzar ese nivel de analizarlo todo por las Escrituras y ser bendecido y ser edificado y recibir la palabra con toda solicitud como los bereanos. Gracias, Señor, por este tiempo de juntarnos, de reunirnos. Gracias, Señor, por la bendición de poder, Señor, personalmente estar casado, de poder tener a una hermosa mujer. Señor, mi ayuda idónea. Te pido que tú bendigas a Rosalía, Señor, y a través de ella hemos podido formar, Señor, una hermosa familia, la cual hoy, Señor, podemos ver nuestra tercera generación a través de Daniel y a través de Natán. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, tan bendito a través, Señor, de nuestras futuras generaciones. Yo te pido, Señor, que cada familia sea bendecida, que cada día nosotros los padres podamos comunicar, Señor, las verdades de Cristo a nuestras futuras generaciones. Como dice Deuteronomio, las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos estando en tu casa, cuando entres, cuando te acuestes, cuando te levantes. Señor, danos la responsabilidad, la instancia de poder compartir el mensaje de Dios. Apagar la tele, dejar de lado el celular, abrir la Biblia antes que nuestros hijos se pongan a dormir y enseñarles y leerles historias de la Biblia. Tu palabra dice: instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Y te damos las gracias porque hemos visto fruto por la constancia, por la dedicación, por la piedad de los hogares cristianos. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos disfrutando de este tiempo de adoración delante del Rey. Un
La creación te canta, Hosana, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Tu pueblo te bendice, tu pueblo te honra, tu pueblo también te agradece. En este tiempo de esta hermosa doxología, Señor, eres exaltado, eres bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de la ortodoxia viene la doxología, porque una cosa produce la otra. La gratitud, la adoración, la alabanza al Rey por todo lo que Él nos ha concedido, por todo lo que Él nos ha dado. La vida misma es un tremendo regalo de Dios. El poder estar aquí con mis hermanos, el poder grabar, el poder tener este tiempo junto con todos mis hermanos para que usted pueda disfrutar, es una bendición, hermanos. Es un regalo, es una dádiva que proviene de lo alto. Y así como Él nos ha dado vida, también nosotros tenemos la conciencia, no cauterizada, sino que la conciencia sensible a las necesidades de la obra de Dios. Así es que a través de todos estos medios, cámaras, luces, chicos de la alabanza, todo lo que tenemos, los implementos, el streaming que pagamos una vez al mes y todo lo que hay que cubrir por internet, se cubre a través de los recursos económicos. Por eso yo quiero invitar a todos mis hermanos de la iglesia a que sigamos apoyando a Dios, sigamos apoyando la obra de Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Desarrollemos la generosidad, que es parte característica de una vida transformada, de una vida cambiada. Hoy día fui bendecido por la conversación que tuvimos con un hermano acá de la iglesia, y él nos presentó un proyecto ambicioso y es una tremenda bendición. Y doy gracias a Dios por los hermanos que dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra familia, Dios está despertando ese deseo de poder. Nunca vamos a devolver lo que Dios ha hecho por nosotros, pero en cierto aspecto adorar a Dios con lo que hacemos. Los chicos adoran a Dios con lo que hacen, con esos instrumentos. Los chicos adoran a Dios también en sus trabajos, porque al final, yo diría, al final nada es secular, porque incluso nuestro trabajo tiene que honrar a Dios, tiene que glorificar al Dios que amamos, al Dios que servimos y al Dios que conocemos. Así es que yo quiero animar y quiero invitar a todos mis hermanos a que sigamos apoyando nuestra iglesia local de Viña del Mar. Ahí está la cuenta de nuestra iglesia Cristo, tu única esperanza, para que usted allí haga sus transferencias. Y gracias por todo el aporte. Gracias porque también podemos apoyar en cierta medida a un pequeño grupo que lo lidera un hermano de nuestra iglesia, que es Josué, que también está llevando un café calentito ahí, un pancito a gente en condición de calle. Y por lo que leí también, ellos están trabajando para el Día del Niño en unas poblaciones, en unos lugares bien marginales donde hay niños que quieren llevarle también dulces, quieren llevarle algún tipo de presente, algún tipo de regalo pequeño, pero quieren hacerse presente a aquellos niños de campamentos. Así es que también la iglesia está apoyando, está ayudando, está sosteniendo también esos sueños, esos anhelos que hermanos de nuestra iglesia han despertado para poder servir, y nosotros como iglesia estamos apoyando. Así es que todo eso necesita generosidad. Así que yo quiero invitar a todos mis hermanos a que sigamos apoyando nuestra iglesia local. Bien, les quiero invitar porque mañana jueves seguimos orando, hermanos. Necesitamos orar orar por Chile. Desde un punto de vista político está muy dividida la cosa. Hay gente que pelea, gente que discute, especialmente a través de redes sociales, y eso es realmente triste. Gente que se apasiona por temas políticos. ¿Cómo me gustaría así escucharlos hablar de Cristo, hermanos? Pero bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que yo quiero invitar a todos mis hermanos a orar por Chile, a orar por los enfermos que están contagiados con COVID. Agradecemos al Señor porque los índices están bajando sustancialmente. Se están desocupando las camas, gracias a Dios, en los hospitales, en las clínicas. No significa que ya están todas desocupadas, pero lentamente están
habiendo mucho más cupos en las camas, ya sea para otros tipos de enfermedades y otro tipo de operaciones. Así que sigamos orando por Chile. Nuestra oración es, pero clave, para que Chile sea bendecido por la poderosa mano del Señor. Así que les esperamos mañana jueves a las 7 de la mañana a seguir intercediendo por la familia y por la iglesia de Jesucristo. Recuerde que el viernes a las 20 horas tenemos nuestros discipulados también a través de Zoom. Así que todos están invitados también a participar. Y el día jueves, el estudio bíblico con el pastor Gustavo. Así es que están aprendiendo todo lo que es la introducción a la Biblia. Interesantes temas, realmente son muy, muy interesantes. Incluso quedan en YouTube, usted también lo puede ver. Así es que lo puede revisar, puede analizarlo. Así que excelente los temas que está compartiendo nuestro pastor Gustavo. Así que todos están invitados para el día jueves y conmigo el día viernes a las 20 horas. Este domingo también, no se olviden, 10:30 de la mañana, junto a los pastores Katy y Gustavo, se estará dando también toda la información de las reuniones presenciales que vamos a tener la próxima semana. Así que todos a estar atentos para este domingo a las 10:30 de la mañana. Bien, nos vamos, muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Y bueno, que el Señor sea Dios bendiciéndoles en todo lo que hagan. Yo sé que la gran mayoría viene de sus trabajos. Bueno, todos vienen de sus trabajos acá. Yo sé que llegan cansados, pero Dios renueva su fuerza. Y no hay mayor alegría que servir a Dios. Así que muchas gracias, chiquillos. Dios les bendiga. Valoro el sacrificio de cada uno de ustedes. Así que también nuestro hermano Ángelo, que está detrás de las cámaras, junto a Gustavo ahí, el director, ¿no es cierto?, de audio, de todo acá. Y Ángelo ahí, un tremendo servidor. Así que gracias por tu vida, Ángelo. Dios te bendiga mucho junto a toda tu hermosa familia. Nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y nos vemos mañana a las 7 de la mañana en las redes sociales. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense.